Metáfora del corazón, de Claros del Bosque, de María Zambrano. En su ser carnal, el corazón tiene huecos, habitaciones abiertas. Está dividido para permitir algo que a la humana conciencia no se le aparece como propio de ser centro. Un centro, al menos según la idea transmitida por la filosofía de Aristóteles. Motor inmóvil, centro último, supremo, imprime el movimiento a todo el universo y a cada una de sus criaturas o seres, sin perdonar ninguno. Mas no les abre hueco para que entren en ese su girar, dentro de ese su ser. El motor inmóvil no tiene huecos, espacios dentro de sí. Tiene un dentro, eso que ya en tiempos de cristiana filosofía se llamaba interioridad. Él atrae como el objeto de la voluntad y del deseo atrae y mueve sin ser movido por ello. Es impasible, acto puro, pensamiento cuyo acto es vida, la vida. Mas la vida atraída y movida por ese centro que no se mueve, no circula por él, dentro de él. Él mueve sin moverse, mientras que el desválido corazón, que un día, en un instante, ha de pararse, se mueve dentro de nuestra vulnerable y abatida vida. Así, la circulación que nuestro corazón establece pasa por él, y sin él se estancaría. Él mueve moviéndose, tiene un dentro, una modesta casa, a cuya imagen y semejanza se nos ocurre han surgido las casas que el hombre ha ido a habitar dichosamente. Dichosamente porque es ya una casa y no la simple tienda, imagen, cierto es, del firmamento y del hueco que le separa de la tierra. En ella, en la tienda o choza, primera morada fabricada por el hombre, el horizonte es confín, círculo que limita y abriga, es como un horizonte propio de su habitante, y enseña que todo lo que el hombre tiene por propio es morada y cárcel. Su dominio y su encierro a la vez. La casa, la modesta casa, a imagen del corazón que deja circular, que pide ser recorrida, es ya solo por ello lugar de libertad, de recogimiento y no de encierro. El interior en el corazón carnal es cauce del río de la sangre, donde la sangre se divide y se reúne consigo misma, y así encuentra su razón. La primera razón de la vida de aquellos organismos que tienen sangre, profetizada sin duda, como toda la vida está desde su pobreza originaria, pues que la vida aparece casi de incógnito, sin esplendor alguno, la pobre vida, y así todo organismo vivo persigue poseer un vacío, un hueco dentro de sí, verdadero espacio vital, triunfo del asentamiento en el espacio que parece querer conquistar solamente extendiéndose, colonizándolo, y que es sólo el ensayo de tener luego cada ser viviente un espacio propio, pura cualidad, ese hueco, ese vacío que sella allí donde aparece la conquista suprema de la vida, el aparecer del ser viviente. Un ser viviente que resulta tanto más ser cuanto más amplio y cualificado sea el vacío que contiene. Los vacíos del humano organismo canal son todo un continente o bien unas islas sostenidas por el corazón, centro que alberga el fluir de la vida.
no para retenerlo, sino para que pase en forma de danza, guardando el paso, acercándose en la danza a la razón, que es la vida. Un ser viviente que dirige desde adentro su propia vida a imagen real de la vida de un cierto universo donde la conflagración no sería posible sin la extinción de una razón indeleble, de un pasar y repasar que se extingue sin razón. Y al ser así, entonces la razón originariamente vital queda en suspenso, suspendida en la ilimitación. 2. Centro también el corazón, porque es lo único que de nuestro ser da sonido. Otros centros ha de haber, mas no suenan, y solo por él los privilegiados organismos que lo tienen se oyen a sí mismos, que imaginamos que en un grado o en otro todos los vivientes han de tenerlo, como privilegio y aflicción que muestra la bipolaridad que abre y atenaza al ser viviente. Aunque no presta atención, el hombre al incesante sonar de su corazón va por él sostenido en alto, a un cierto nivel. Le bastaría quedarse sin ese latir sonoro para hundirse en una mayor oscuridad, para sentirse más extraño, más sin albergue, como privado de una cierta dimensión o de una llamada que por sí misma crea la posibilidad de su existencia. Y así, los pasos del hombre sobre la tierra parecen ser la huella del sonido de su corazón que le manda marchar, ir en una especie de procesión. Si se siente libre, de, bueno, si se siente libre de condena, cuando el corazón pesa condenado a proseguir, gozoso cuando se siente formar parte de un cortejo en el que van otras criaturas humanas y de otros reinos, en serenidad perfecta cuando se siente moverse al par con los astros y aún con el firmamento mismo, y con todo el rodar silencioso de la tierra. Pues que el sonido propio, inalienable, del que el hombre es portador, es su ritmo inicial, cadencia cuando el tiempo no se recorre en el vacío o en la monotonía. Mas el solo ritmo puebla la extensión del tiempo y lo interioriza, y así lo vivifica, y el corazón, sin pausa entre una situación y otra, por leves que sean sus diferencias, que espera siempre comenzar a vivir de nuevo, desde el simple respirar libre de todo acecho, de todo peso de pasado, sin saber ni sentir el presente que llega a instalarse por puro que este presente sea, por desligado que parezca, pues que espera el puro don de ser sin empeño alguno, el don de ser embebido en el don de la vida, ser y vida sin escisión ni diferencia alguna, pues que todo cuitar viene de que ser y vida se le den por separado al hombre, más aún que a ningún otro de los seres vivientes que habitan su planeta. Solo los astros lejanos, puros, mientras sean inaccesibles a su colonización, le proporcionarán la imagen real de un ser idéntico a su vida, inocente, como si solo hubiera sido creado sin tener que nacer. Es profeta el corazón como aquello que siendo centro está en un confín, al borde siempre de ir todavía más allá de lo que ya ha ido. Están a punto de romper a hablar de que su
reiterado sonido se articule en esos instantes en que casi se detiene para cobrar aliento. Lo nuevo que en el hombre habita, la palabra, más no las que decimos, o al menos como las decimos, sino una palabra que sería nueva solamente por brotar de ella, porque nos sorprendería como el albor de la palabra, ya que el hombre padece por no haber asistido a su propia creación y a la creación de todo el universo conocido y desconocido. Su ansia de conocer no parece tener otra fuente que ese ansia de no haber asistido a la creación entera, desde la luz primera, desde antes, desde las tinieblas no rasgadas. La teología de las grandes religiones da testimonio, la filosofía más circunspectamente también lo da, de lo ineludible de esta revelación. Y no parece haberse tenido en cuenta lo bastante este resentimiento fundamental que el ser humano lleva en su corazón, como raíz de todos los resentimientos que lo pueblan. De no haber asistido testigo único tendría que ser, además, el acto creador. Si nos atenemos al relato sacro del Génesis, sucumbió a la seducción prometedora del futuro. Seréis como dioses, no en apetencia de felicidad, sino saliendo por el contrario de la felicidad que le inundaba para ir a buscar una creación propia de algo que él hiciera y no tener que contemplar lo que se le ofrecía, para huir de la pura presencia de los seres cuyo nombre conocía, mas no su secreto. Mas la palabra que no llega a salir del corazón no se pierde, esa palabra nueva en la que lo nuevo de la palabra resplandecería con claridad inextinguible. La palabra diáfana, virginal, sin pecado, de intelecto, ni de voluntad, ni de memoria. Y su claridad tendría lo que ninguna palabra nos da certidumbre de alcanzar: ser inextinguible. No se pierde, se deslía en voz, una voz que a solas suspira y como el suspiro asciende atravesando angustia y espera, trascendiendo. Y es la voz que se infiltra en ciertas palabras de uso cotidiano y mayormente todavía en las más simples que dan certeza. Y si no se hacen por ello inextinguibles, tiene una suerte de firmeza y hasta de fórmula sacra. Y es la voz interior que se identifica con algunas voces, con algunas palabras que se escuchan, no se sabe bien si dentro o fuera, pues que se escuchan desde adentro y se sale también a escucharlas, se sale de sí, y entre dentro y fuera el ánimo entero queda suspendido, como queda siempre en toda identificación de algo que en el corazón late y luego, y algo que existe objetivamente. Es el terror supremo que acomete al escuchar como cierto lo que se teme, y el total olvido de sí cuando se escucha lo que ni tan siquiera se sabía estar aguardando. Y en este caso dichoso se da la música perfecta, el canto. 4. Se queda sordo y mudo en ocasiones circunstancialmente el corazón. Se sustrae encerrándose en impenetrable silencio o se va lejos. Deja entonces todo el lugar a las operaciones de la mente que se mueven así, sin asistencia alguna, abandonadas a sí mismas. Y al menos entre nosotros, los occidentales tan reacios al silencio, las percepciones se convierten enseguida en juicio dentro de una actitud imperativa. Esa actitud que precede al contenido del juicio, a lo juzgado. Y no siempre lo juzgado lo sería cuando el corazón estuviese ligero o cuando prosigue simplemente su rítmica marcha.
Aparecería entonces eso juzgado de otra manera, sin arrojar carga de peso, sin ocasionar pesar, ya que es el peso de ciertos contenidos que se presentan en la conciencia lo que determina en ocasiones y refuerza en otras el juicio que sobre ellas recae. Y así se podría quizá establecer el peso de la condena que sobre ciertos hechos o seres recae por el peso que ha suscitado en la conciencia que sin oír al corazón los juzga. Hay una línea imperceptible, un nivel desde el cual el corazón comienza a sentirse sumergido. No encuentra resistencia en torno por falta de respuesta en su incesante llamada, pues que su latir es al propio tiempo un llamar. Y hay la invocación silenciosa, la indecible, que parte en una dirección indefinida, no porque lo sea, sino por rebasar toda dirección conocida, ya que es la mente habitual la que marca las direcciones, la que establece los puntos cardinales, dejándolos sin significación. La mente discursiva, la gran ordenadora que todo lo encubre, y ninguna dirección que le sea ofrecido por la mente al uso puede abrir paso a esta llamada indecible del corazón sumergido. Y si la llamada es indecible es porque ninguna palabra de las ya dichas le sirve, lo que no significa que entre las palabras que conoce no haya algunas o una sola que sea la que busca indeciblemente. Busca un oído, oír y que le oigan. Oír y que le oigan sin darse cuenta, sin distinción, y que su llamada se pierda en la inmensidad de la única respuesta. 5. No todo centro es un sol. Puede haber varios soles. Puede el hombre sentirlos sin que contiendan entre sí. Y puede ocurrir que en momentos de oscuridad desaparezca el sentir y la visión correspondiente a uno solo, a uno tan solo. Aparecen estos soles como centros luminosos más o menos lucientes en el sentir y en todos los actos del conocimiento que al sentir siguen y obedecen, y su irradiar está ligado como la función del corazón con su poder vivificante. Todo centro vital vivifica, y de ahí que el corazón ya desde la fisis sea el centro entre todos. El espacio interior, alma, conciencia, campo inmediato de nuestro vivir, no es en verdad la imagen del espacio inerte, donde los hechos llamados de conciencia se inscriben y se asocian como viniendo de afuera. Por el contrario, se ha dicho metafóricamente, cuando a este espacio se le llamaba alma o corazón, que es profundo, grande, ancho, inmenso, oscuro, luminoso, y es la condición del corazón como centro, en tanto que centro lo que determina y hace surgir los centros que brillan iluminando, que si se refieren a la llamada realidad exterior o mundo, se reflejan en centros interiores y se sostienen sobre ellos, ya que nada de afuera, nada de otro mundo o más allá del mundo que sea, deja de estar sostenido por lo humano. Corazón, punto donde llega la realidad múltiple, donde se pesa y se mide el impensable cálculo, a imagen del círculo creador del universo. Dios calculando hizo el mundo, nos dice Leibniz. Si el universo es de hechura divina, al hombre toca sostenerla, y así ha de ser su corazón vaso de inmensidad
y punto invulnerable en la balanza. Y de este modo la multiplicidad, antes de establecerse como tal, se unifica en equilibrio, sin que se borre ni se sumerja ninguna de las realidades que la integran. Pues que nada de lo que como real llega al corazón humano debe ser anulado, ni mandado fuera o dejado a la puerta. Nada real debe ser humillado, ni tan siquiera esas semirrealidades que revolotean en torno del espacio viviente del corazón, pues que quizás en él acabarían de cobrar la realidad que apetecen o de dar su realidad escondida al modo del mendigo al portador de la dádiva, del que colma la esperanza el espléndido don de la pobreza. Y el propio corazón resulta ser a veces más pobre que nadie y más que nadie donador si es acogido. 6. No puede seguir bajando el corazón llevado por su peso, ese peso que le gana cuando ya no puede sostenerse. No puede indefinidamente seguir bajando sin perderse. Se pierde el corazón y se hace incontrolable, y más todavía si se le busca. Él reaparece trayendo algo que ofrece en una especie de anunciación, pues que él anuncia algo, al par que anuncia de nuevo su presencia. Y se produce entonces una renovación, un recomenzar, aunque sea lo mismo, como desde el principio. Mas si el corazón se pierde y tarda hasta dejar el vacío de su ausencia, vuelve cansado, deshabituado, convertido en cosa, en un hecho, el hecho de una fatiga que prosigue. Y entonces es lo que anuncia es ya una perdición. Y hay el perderse, que es abismarse en un abismo único en que se funden. El corazón unifica siempre. El abismo en él, dentro de la casa que él se abre, y el abismo en que se abre como en el centro del universo, donde se anonada. Y entonces ha de vérselas por lo pronto solas, o sintiéndose estarlo a lo menos en el fondo de esa nada. Y la nada no es así la simple nada, sino un abismarse en ella, un anonadarse. Y como él, el corazón, no ha perdido su condición de centro, sigue sintiendo ese soplo de vida, aliento bajo las aguas de la poscreación. Y siente la nadificación en que toda la creación viniera a caer como un agua por su inconsciencia, por su inasibilidad, por ser lugar de disolución, donde todo se anega, lugar negado al movimiento y al reposo, al simple estar y al discernimiento, por tanto. Y no podrá este corazón ascender hasta la superficie de estas aguas que parecen no tenerla, si no se ha encendido en él, por él, dentro y fuera de él, a un mismo tiempo, una centella única, la que prende la luz indivisible que se hace en la oscuridad, haciendo de este corazón algo así como su lámpara. Desciende la luz, atraviesa tinieblas y densidad, pues que ella, en este universo que se nos presenta como nuestra habitación, se curva como sierva y al modo de la sierva se desliza como el agua, un agua que se infiltra en la solidez, allá donde las tinieblas se hacen cimientos, muros de fundación. Mas al llegar ahí se detiene y abandona el corazón que desciende de luz toda referencia, se pierde. El discernir no es posible donde el vislumbre se acaba. Se equivocaría peligrosamente este corazón si creyera como en un sueño dominar las tinieblas, si se dispusiera a hacer frente a la nadificación remontando su corriente sin más, si intentara convertirse en voluntad. La voluntad solo puede cuando puede en la luz del entendimiento que discierne las cosas y no tanto los seres, aunque sean máscaras de un monstruo que bajo ellas y a través de ellas da y esconde la cara. Da la cara escondiéndola bajo cosas o sucesos. En la nadificación ninguna cosa ni suceso subsiste, y la voluntad, si es que surge, sería una
nuda, mera potencia de imposible despliegue. 7. Y la reiteración del trabajo del corazón se revela al fin como latido, pulsación de un